Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Dejo con usted al presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile, don Ricardo Medes, que les va a dar unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. Quiero contarles que la primera conferencia se refirió a los temas de emprendimiento e innovación, donde se revisaron aspectos como la forma de asociación, los subsidios e incentivos disponibles en el mercado para iniciar una actividad empresarial. En la segunda conferencia, y siempre con la ayuda especializada del Estudio Cuevas y Abogados, el tema elegido fue de las responsabilidades civiles y penales que eventualmente pueden afectar a los empresarios. Esta mañana el tema bajo análisis será el ámbito laboral en que debe necesariamente desenvolverse cada empresa, sea grande, mediana o pequeña, y desde ese punto de vista el primer punto de la presentación será la normativa laboral actual y luego la relación laboral en la PYME, donde destacan aspectos como el contrato de la jornada de trabajo, las horas extraordinarias, la remuneración, indemnizaciones y todos estos antecedentes que son de común utilización y de común consulta para las empresas. Por lo tanto, también vamos a ir analizando todos estos efectos que causan de alguna manera o pueden llegar a causar una tensión en la relación laboral al interior de las empresas, como las actitudes y comportamientos que nos van a permitir avanzar hacia un mejor clima de trabajo y que asegure los adecuados niveles de eficiencia y productividad que se requieren. La realización de este ciclo de charlas reviste especial importancia para nosotros, toda vez que crea un espacio de diálogo y de discusión sobre los principales temas que preocupan y contribuyen al desarrollo de las empresas, cualquiera sea su tamaño, rubro o ubicación geográfica. Los temas laborales adquieren especial relevancia, dado los anuncios que se están haciendo desde el gobierno con respecto a las próximas reformas laborales. Solamente para finalizar, quiero extenderles desde ya, como les decía, la invitación a las próximas charlas en las cuales revisaremos temas como la reforma tributaria, facturación electrónica, proyecto del SERNAC, internacionalización y globalización de las empresas. Estamos convencidos y esperamos que así sea, que esta jornada sea de mucha utilidad para todos nosotros y que contribuya a una mejor comprensión en temas tan fundamentales para el comercio, los servicios y el turismo. Lo reitero una vez más, una cordial bienvenida. Muchas gracias. Vamos a ver conceptos básicos que normalmente decimos que son conocidos, que sabemos cómo aplicarlo. Yo trabajo en recursos humanos, muchos nos dicen, conozco la normativa laboral, pero hay errores fundamentales en que caen todos. Y eso lo queremos conocer, lo vamos a analizar punto por punto. Bueno, nuestro Código del Trabajo define el contrato individual de trabajo como una convención por la cual empleador y trabajador se obligan recíprocamente, uno a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquel pagar por estos servicios una suma determinada. Bueno, dentro del contrato individual vemos 4 elementos básicos. En primer lugar, acuerdo de voluntades. Ambas partes quieren participar en una relación laboral. En segundo lugar, la obligación del trabajador de prestar servicios. Luego, la obligación del empleador de pagar por estos servicios y el vínculo de subordinación y dependencia. Los conocemos todos. Ahora analicemos cada uno. En primer lugar, un acuerdo de voluntades. El contrato individual de trabajo, que es consensual, es un contrato que debe estar por escrito. Nosotros tenemos la idea que sí, que es un contrato que debe estar escrito y debe escriturarse. Pero generalmente, el que no conste por escrito no quiere decir que no estemos en presencia de un contrato de trabajo. Y eso también trae problemas al momento de no escriturarse. Tuve hace poco tiempo un caso de un trabajador que tenía cargo gerente general en la empresa, cargo exclusiva confianza, y efectivamente había una relación muy directa con los empleadores y el trabajador, y nunca se escrituró el contrato de trabajo, por obvios motivos. Se mandaban los modelos y él nunca lo escrituró porque había comentarios. En un momento se termina la relación laboral, bueno, desahucio escrito el empleador. ¿Y qué pasa aquí? ¿Cuál es el riesgo de la empresa de no contar con el contrato escrito? ¿Pero él es mi gerente general, cargo exclusiva de confianza? No. Hay presunciones en estos casos y hay presunciones importantes. Se entiende que todo lo que diga el trabajador es verdad. Y eso pone a la empresa en una situación un poco complicada.
Esto es una presunción simplemente legal, o sea, aquí tenemos que hacer una diferenciación entre presunciones legales y presunciones de derecho. La presunción legal admite prueba en contrario, fantástico, pero ¿cómo prueba la empresa sin ningún instrumento que no existió o que lo que dice el trabajador no es cierto? Por ejemplo, el trabajador puede decir, yo pacté un bono cada 4 años de X plata, su contrato no está escrito, existe la presunción legal que esto es verdad. Por eso, en el momento de celebrar un contrato de trabajo, hay que estar atentos a la firma del contrato, que no se nos pase esto, y ocurre normalmente. La ley estipula 2 semanas para la firma de un contrato. Cuando es contrato por hora, son 5 días. Y eso tiempo pasa, y pasa muchas veces, y si es que no se escritura el contrato, tenemos problemas. También, importante, en el caso que un trabajador no quiera firmar el contrato que se hace, nosotros tenemos que utilizar la inspección del trabajo. Hay una situación malentendida de que finalmente la inspección del trabajo simplemente es para los trabajadores y que los trabajadores acudan frente a sus problemas. El empleador tiene que usar la inspección y es una herramienta importante para los empleadores para hacer valer también sus derechos. Estamos en una relación bilateral. Si un trabajador no quiere escriturar su contrato, ha pasado los plazos legales, hay que ir a la inspección de trabajo, en la inspección en señalar que este trabajador no ha querido firmar su contrato de trabajo, que hay un acuerdo consensual, pero no se ha escriturado, y por una situación totalmente ajena a lo que es el empleador y la voluntad del empleador. Y ahí, si es que no desea, porque no hay acuerdo en algún punto, que es lo que más puede ocurrir, sencillamente se puede poner término al contrato sin expresar razón de causa. Y ahí se solucionan problemas a futuro. Hay juicios muy importantes y juicios complicados por la no escrituración del contrato, que es más común de lo que todos pensamos. Bueno, la otra obligación del trabajador de prestar servicio. Obviamente, el contrato es para que el trabajador desempeñe una actividad determinada que se acordó entre las partes. Si el trabajador no presta servicio, no cumple un aspecto fundamental en la relación laboral, y obviamente, sin cumplir servicio, estamos cayendo en una causal de término de contrato de trabajo que vamos a analizar en un ratito más. El no pago de las remuneraciones o el no pago de las cotizaciones a tiempo es un incumplimiento gravísimo por parte del empleador y que puede dar lugar al autodespido. Esta institución del autodespido también la vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que les quede pendiente, o sea, que les quede muy, muy, muy en primera línea la importancia del pago como contraprestación a la obligación de prestar el servicio. Y vínculo de subordinación y dependencia. El vínculo de subordinación y dependencia es más que una frase sacramental. El vínculo de subordinación y dependencia comprende respetar un horario de trabajo, marcar asistencia, cumplir lo que le indica su jefe directo. Incluso si no hay contrato de trabajo, se celebró otro tipo de contrato, digamos un contrato honorario, y se cumplen las características de la subordinación y dependencia, vamos a tener la presunción, igualmente, que hay un contrato de trabajo. A ver, aquí de la definición de contrato de trabajo, bueno, en particularidades, primero la presunción de existencia del contrato, que ya lo hemos conversado, que se presume la existencia del contrato aun cuando no se firme, si es que se cumplen los requisitos de subordinación y dependencia. El otro caso, el plazo para firmar el contrato, 15 días, en el caso de contrato a plazo fijo o indefinido, 5 días en el caso de contrato por obra. Extensión del contrato en idioma español. Esto no está estipulado en el Código del Trabajo. Esto lo ha señalado la Dirección del Trabajo, dado que han habido muchos problemas en extensión de contratos en otros idiomas o de traducciones malas de los contratos de trabajo. Muchos casos de empresas que son empresas de origen extranjero traen a sus trabajadores. Ahora hay muchos expatriados en Chile que desempeñan funciones porque son trasladados desde su país de origen hasta desempeñar funciones de Chile. Ellos tienen contrato en sus países de origen, ocurre, y bueno, finalmente celebran un contrato nuevo en Chile. Este contrato nuevo, los expatriados exigen y piden que sean de las mismas características que el contrato que tenía en su país de origen, y obviamente las negociaciones, lo que trae consigo prestar servicios en otro país y los gastos humanos que tiene también este tema. Por tanto, se han traducido contratos prácticamente iguales del idioma de origen al castellano,
y han habido problemas en eso, porque también no solamente la traducción mala, sino también estipulaciones que no se condicen con la ley laboral chilena. Y eso lleva a problemas, porque generalmente, o sea, siempre más bien, el contrato es consensual. En la ley chilena da los mínimos establecidos por la ley, pero en muchos casos, por ejemplo, la indemnización de aviso es de preaviso, en el caso de que no se dice con 30 días de anticipación, es de 30 días. En muchas legislaciones de 90 días. Entonces, si no se avisan, tienen que pagar 3 meses. Y ahí se han generado problemas. Entonces, por eso, siempre la extensión del contrato en idioma español. Archivo de contratos de trabajo y finiquitos. Era conocido el hecho de que en el caso de una inspección de la Dirección del Trabajo, esta debe tener, cada empresa tiene que tener archivado en la misma empresa todos los contratos de trabajo y todos los finiquitos de los trabajadores. Las empresas crecen, esto se hace engorroso y finalmente se decidió y se estipuló, hay un cambio, una estipulación legal en el Código del Trabajo, que se pueden archivar contratos de trabajo y finiquitos en otro lugar. En los archivos pasivos, empresas que archivan contratos y finiquitos y no es necesario tenerlo en el lugar del trabajo. Eso sí, hay que avisar nuevamente a la inspección del trabajo y la inspección debe tener conocimiento previo que todos los finiquitos y contratos no están en las dependencias del empleador, sino archivados en otro lugar. En Chile no existen los contratos a prueba de trabajadores. Esto es una particularidad de nuestra legislación, en muchas sí existen. Los contratos a prueba existen solamente en el caso de las trabajadoras de casa particular, y ahí se permite un contrato a prueba de 2 semanas, y si no hay feeling necesario, se puede poner término a la relación laboral. En nuestro caso, se han fabricado ideas de cómo hacer un contrato a prueba sin que sea un contrato a prueba, que es el que todos conocemos, que son los contratos a plazo. Es muy conocido que se contrata un trabajador a plazo, digamos 3 meses, y luego se suscribe el contrato indefinido o se suscribe un nuevo contrato a plazo. Eso se hace, y es esto por muchas empresas, no se debe hacer, pero tampoco estamos cayendo en una ilegalidad. La otra forma es un contrato honorario, se suscribe un contrato de prestación de servicios honorarios, que en realidad es un ejemplo en papel, o sea, la prestación de servicios honorarios no requiere un contrato suscrito entre las partes, simplemente que se emitan las boletas por parte del trabajador y que se retengan los impuestos. Esto es más grave que el contrato a plazo, porque el trabajo honorario en características de trabajadores que hay subordinación y independencia, que cumplen todas las características de un contrato de trabajo, entendemos que es un contrato de trabajo igual. O sea, podemos celebrar contratos honorarios, podemos tenerlos escriturados para protegernos, pero finalmente la inspección siempre puede decir que este contrato nunca fue honorario, sino un contrato de trabajo, cumpliendo las características del contrato de trabajo. El contrato a plazo también hay que tener cuidado. El contrato a plazo está regulado directamente cuando pasa a ser un contrato de carácter indefinido. Esto es, y esto siempre hay confusión, o sea, nosotros siempre tenemos confusión con nuestros clientes de cuándo pasa a ser indefinido. Dicen, ya, pero ¿lo puedo renovar? Sí, por supuesto, pero se puede renovar una sola vez. La segunda renovación va a convertir el contrato a plazo, el de carácter indefinido, de inmediato. Vale decir, puedo contratar a una persona por 3 meses a plazo, lo renuevo una vez por 6 meses más, digamos, y luego me gusta, me parece bien, lo voy a renovar de nuevo. No, error, eso pasa a ser un contrato inmediatamente indefinido. ¿Ya? También pasa a ser indefinido el contrato a plazo cuando se nos pasa el plazo, que eso también ocurre y ocurre bastante. Un trabajador está contratado a plazo hasta el 7 de octubre, llegó el 7 de octubre, yo quería ponerle término al contrato y lamentablemente se nos pasó y el 8 de octubre marcó su asistencia y siguió prestando servicio. Ese contrato ya es indefinido, ya no le puedo poner término sencillamente por vencimiento del plazo. Lo otro, el contrato a plazo, también es importante que cumpla con formalidades. Por la sola llegada del plazo no termina el contrato. Las formalidades legales son prácticamente las mismas que un contrato indefinido. Se debe presentar una carta de aviso de término de contrato y informar a la inspección del trabajo. Pero en este caso, el informe, la carta propiamente tal, debe indicar como causal de término de contrato el cumplimiento del plazo convenido entre las partes. Modificaciones en el dominio de la empresa. Bueno, esto es una forma de protección de los trabajadores. En el caso que la empresa cambie de dueño, existe una fusión, las relaciones laborales se mantienen igual.
La pregunta ¿es necesario tener un anexo de contrato? No, ni siquiera. O sea, si hubo una fusión, se fusionó mi empresa con otra, luego el trabajador se queda en una situación media rara y termina su contrato, da lo mismo. O sea, aunque haya un cambio de nombre de empresa, su contrato rige desde el primer día. La jornada. Bueno, la obligación de prestar servicios debe estar determinada en un continente, que es lugar y tiempo. Esto es lo básico de la obligación de prestar servicios del trabajador a su empleador. Dentro del lugar está estipulado en el contrato de trabajo, se estipula que va a prestar servicio en las dependencias del empleador, que normalmente se individualiza la dirección, o se pone muchas veces en otros lugares del país o fuera del país de ser necesario. Bueno, aquí está el tema también del ius variandi, que es la autorización que tiene el empleador de cambiar las dependencias de la empresa. El tiempo, la famosa jornada de trabajo. Bueno, cuando hablamos de jornada, lo primero que preguntamos es el tema de la jornada activa y la jornada pasiva. La jornada activa, bueno, la que se está prestando servicio, y la jornada pasiva es la jornada que se está a disposición del empleador sin prestar servicio. Esto tenemos que entender que las causas de inactividad no son imputables directamente al trabajador. Se cortó la luz, no tenemos internet, el trabajador está en una jornada pasiva, pero está a la disposición del trabajador, por lo tanto, igual es jornada. Y también, bueno, el tema de la jornada pasiva nos ha traído en el pasado casos problemáticos, el tema de los tiempos de los traslados. Si los traslados son considerados o no jornada pasiva, sobre todo los trabajadores de la mina, por ejemplo, que tienen que ser llevados a lugares que distan bastante del lugar donde están pernoctando. Finalmente, la Dirección del Trabajo ha señalado que cuando los traslados son extraempresa, vale decir, de mi casa hasta el lugar donde presto servicio o abajo antes que me suban a la mina, eso no se entiende como jornada pasiva, no es jornada. Pero los traslados dentro de la empresa sí lo son. Entonces, desde que llego abajo hasta que me suben al lugar específico donde voy a prestar servicio, sí sería jornada. La duración de la jornada ordinaria es de 45 horas semanales. Estas 45 horas se distribuyen como uno quiera. La podemos distribuir en 5 o 6 días. Ahí queda a la voluntad de la trabajador y empleador de cómo se dispone, pero siempre recordando las 45 horas semanales. Estas 45 horas semanales diariamente tienen un descanso, que es el descanso diario para la colación, que puede durar de media hora a 1 hora. Esta hora o media hora no se imputa a la jornada ordinaria. Vale decir, si mi jornada se distribuyó en 5 días, trabajo 9 horas diarias, la hora de colación no se imputa, es aparte. También existen ciertos trabajadores que están exceptuados de la jornada ordinaria de trabajo. Estos trabajadores, la especificidad y lo característico que tienen, que no registran asistencia, no pueden percibir horas extra, que eso es muy importante, y no están afectos a un sueldo base equivalente al ingreso mínimo mensual. Los trabajadores afectos a jornada ordinaria, 45 horas, tienen que cumplir por lo menos el ingreso mínimo mensual, y eso también es importante para el tema de las gratificaciones, ojo. Por otro lado, también existen muchos casos en que se exceptúan a trabajadores de la jornada ordinaria de trabajo, trabajadores que no caen dentro de los que debiesen ser exceptuados. Aquí existen presunciones que los trabajadores pueden alegar. Ellos pueden decir que estuvieron contratados bajo el famoso artículo 22, siendo que no correspondía, y por tanto el empleador les debe. Y les debe, más que nada, las horas extraordinarias. Las horas extraordinarias, al demandarlos por vía judicial, prescriben en 2 años. Pero si estamos considerando que un máximo de horas extraordinarias, un trabajador puede trabajar hasta 10 horas diarias, con una jornada que podemos extender, y por 2 años pueden ser bastante oneroso para la empresa, una demanda por horas extraordinarias que se extienda durante 2 años, que es el máximo que nos permite la ley. Por tanto, los trabajadores que no caen en la característica de exentos de la jornada ordinaria no deben ser contratados nunca bajo artículo 22. O sea, esta fue una práctica común que ha sido muy sancionada por los tribunales laborales.
vale la pena señalar cuáles quedan excluidos de la limitación de jornada de trabajo. Los trabajadores que prestan servicio a distintos empleadores, los gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata. Los que presten servicio dentro de su propio hogar, los trabajadores que se da mucho hoy en día, los agentes comisionistas y seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejercen sus funciones en el lugar del establecimiento. Si no se caen esas características, tienen jornada y no los podemos exceptuar nunca porque al final sale más caro. Bueno, también hay presunciones de jornada. Un trabajador puede estar contratado por artículo 22, pero si que se le exige la obligación de registrar su ingreso a una hora establecida, si se le descuentan los atrasos, por ejemplo, que llega a las 9:15 cuando empezaba a las 9, y hay control directo sobre la forma y oportunidad de trabajar, entendemos que sí hay jornada ordinaria de trabajo. O sea, no están exceptuados y si tienen efecto de jornada, ya todas las características de la jornada. Ese es otro tema, el tema de los atrasos y de las faltas. Cuando están exceptuados de jornada, y que también es un error importante, cuando un trabajador no tiene control directo y está exceptuado de jornada, no le podemos descontar los días que no fue a trabajar, porque él no tiene jornada. Él puede haber estado trabajando en su casa o en cualquier parte. Entonces, me ha pasado caso de que a gerente se le ven y se les descuentan días. Por ejemplo, días trabajados, 29 porque falta un día, gravísimo. Aquí se le está reconociendo como que tenía una jornada de trabajo y que no está exento, y al mismo tiempo se le están reconociendo más beneficios que le entrega la ley laboral a los trabajadores, que son la mayoría en Chile, que tienen una jornada ordinaria de trabajo. El registro de asistencia es una obligación legal que tiene el empleador de registrar la asistencia de todos los trabajadores, mediante, ellos ponen ejemplo, libro de asistencia, reloj control, que son los ejemplos que nos da el Código del Trabajo. Pero además se pueden establecer otras formas de control de asistencia, eso sí, informando a la Inspección del Trabajo, y la Inspección del Trabajo dice, perfecto, estamos de acuerdo, este control de asistencia se asimila a lo estipulado en el Código del Trabajo, por lo tanto, adelante. El registro de asistencia es importante, hay que insistir a los trabajadores que cumplan con ese registro, porque si no, uno es multa para el empleador por no cumplir la obligación legal de tener un registro de asistencia, y dos, también por el tema de las horas extra, que también es bastante importante. Jornada extraordinaria de trabajo. Estas son las famosas horas extras. El artículo 30 del Código del Trabajo lo define. Se entiende por jornada extraordinaria la que excede el máximo legal o de la pactada contractualmente si fuese menor. Aquí hay varios puntos importantes para entender cómo trabajamos con las horas extraordinarias. En primer lugar, y lo que todos repiten y conocen, pero no se interioriza, es que se determina en antenutrición una jornada semanal. Nosotros tenemos siempre la idea y la intención de convertirlos como jornadas diarias. Si tenemos una jornada semanal de 45 horas, se divide en 5 días, vale decir, son 9 horas la jornada diaria, el trabajador que trabajó en exceso estaría cumpliendo horas extra. Error, eso no es así. Las horas extras los vemos en atención a la semana completa. Vale decir, si un trabajador tiene su jornada distribuida en 5 días a la semana, trabaja 9 horas diarias, un día trabajó 10 horas, otro día trabajó 8, y los otros todos trabajó 9, aquí no trabajó horas extraordinarias, porque al completar la semana, igual se cumplieron las 45 horas. Se compensan. Entonces, y también esa es la intención y lo importante, que en la jornada semanal, o sea, lo ideal es que los trabajadores, cuando es reloj control, marquen su registro de asistencia, la impresión, de manera semanal. Y eso es lo más ordenado y lo más importante. Es complicado confundir horas que se compensan con horas extraordinarias porque se pagan diferente. Son horas diferentes de naturaleza distinta. Entonces hay que estar muy, muy, muy atento a la jornada semanal, al cumplimiento de las 45 horas, 5 o 6 días, dependiendo de cómo esté distribuida la jornada. El pacto de horas extraordinarias es un pacto escrito en el cual las personas acuerdan que el trabajador va a prestar servicio en horas extraordinarias. Este pacto puede ser súper amplio, no tiene que decir específicamente se va a realizar A, B o C funciones en la hora extraordinaria, es bueno tenerlo. No es obligatorio, porque si el trabajador presta servicio fuera de este pacto, o sea, sin existir un pacto de horas extraordinarias para verdad, igual se entiende que son horas extras. O sea, por la no existencia de un pacto no genera que no sean horas extras, pero es bueno tenerlo por un tema de orden y para evitar multas en la inspección. El otro tema es el banco de horas.
A ver, estamos conversando cuando hablamos de horas extraordinarias que se puede trabajar hasta un tope de 10 horas diarias, considerando horas extraordinarias. Por ejemplo, si la jornada, el ejemplo que estamos dando, la jornada de 45 horas dividida en 5 días, trabajan 9 horas diarias, por horas extraordinarias pueden trabajar solamente 1 hora más diaria, no que puedan trabajar 2. Siempre el tope de 10 horas, y eso no lo podemos olvidar nunca. Un trabajador no puede desempeñar funciones por más de 10 horas. Al día. Al día. Obviamente la colación no se imputa, o sea, al final, si es que tiene 1 hora de colación, serían 11 horas que está cerca de la oficina. No más que eso. En algunos, pero ahí diríamos, pucha, no alcanzan las horas. Se puede guardar horas extraordinarias y usar lo que se denomina el banco de horas del sexto día. Si tengo mi jornada de trabajo dividida de lunes a viernes y se entiende que que tendría 2 horas diarias que imputar a la jornada, puedo juntar todas las horas y trabajarlas el sábado. Puedo hacer este acuerdo con el trabajador. Y el sábado, que por el sexto día, tienes así un tope de 7,5 horas que pueden desempeñar funciones. Extraordinarias. Estas horas son horas extraordinarias y se pagan como tales. Pero puede trabajar el sexto día solo hasta 7,5. No puede trabajar 2 horas más diarias. O sea, no solo hasta 7,5. Y eso es muy útil. En casos de necesidad, en caso de mucha carga de trabajo en algunos momentos, el banco de horas ha salvado a muchas empresas, respetando el tope de 7,5 días y obviamente pagándolas como horas extraordinarias porque lo son, y con pacto de horas. Las horas extraordinarias se pagan con un recargo del 50% sobre el sueldo convenido y se calculan sobre la base del sueldo o sueldo base. Esto lo vimos en el registro de asistencia, en los sistemas empleados por ley, que comentamos que eran el libro de asistencia y el reloj control, y se pueden agregar otros con permiso de la inspección, y que no existe la obligación de registrar la colación, pero el empleador puede implementarlo. Ese es un tema. Siempre se pregunta, ¿la colación hay que marcarla? No. No hay ninguna obligación legal, pero se puede hacer. Eso también en el protocolo de asistencia, en el protocolo de atrasos, es muy bonito poner la colación que se puede exigir que cuando el trabajador salga, marque y entre, por marcarlo. Eso sí, si no lo hace, no hay sanción para el trabajador. Jornada parcial. En nuestro país, las jornadas parciales no están muy masificadas, la verdad. Nuestra cultura no está hecha para jornadas parciales. Lo que se está buscando cambiar, hay varios comentarios sobre flexibilidad laboral, pero la verdad es que en Chile no hay interés. 1, porque se paga menos. 2, porque no hay muchas opciones tampoco para trabajar mediodía, salvo casos excepcionales. El otro tema que hace muy difícil la jornada parcial es que su extensión es 2/3 de la ordinaria, vale decir, son 30 horas semanales. No 31, 30. O sea, estos están exentos del pago del ingreso mínimo mensual. Pero si el trabajador trabaja entre 31 y 44 horas semanales, caemos en la regla general. Entonces tampoco hay un mayor incentivo. Tienen que ser las 30 horas semanales. Estas horas se distribuyen como uno quiera. Puede trabajar 10 horas un día, otro día 5, y ahí van hasta llegar a las 30 horas. En eso existe cierta flexibilidad. Las reglas son las mismas, pero proporcionales en plata. Y la jornada máxima es la misma, que son 10 horas. No se puede trabajar en ningún caso más de 10 horas. Esta es la única excepción que tenían los trabajadores de caso particular, pero que ahora va a cambiar, o cambió, que son 12, que podían trabajar 12 horas, pero ahora es el máximo. Aquí se prohíben los turnos cortados, o sea, se trabaja, las reglas son las mismas, con la colación, solamente que la colación aquí 30 minutos, y las alternativas de distribución son bastante amplias. El contrato de trabajo termina, o sea, por varias causales. En primer lugar están las causales objetivas de terminación, que son las del 159 del Código del Trabajo, las causales subjetivas de terminación o la caducidad, que son los sin derecho a indemnización, el artículo 161, que son las famosas necesidades de la empresa o el desahucio, que es lo que nuestra legislación, de cierta manera, lo más cercano que tiene al libre despido. Entre comillas, en Chile no existe libre despido, no existe la facultad de despedir porque uno quiere. Las necesidades de la empresa, si se usan como libre despido, no deben ser tales. Se supone que son necesidades de la empresa reales. Y por último, el despido indirecto, que es al revés. La facultad que tiene el trabajador de autodespedirse frente a su empleador si el empleador no cumple las obligaciones estipuladas en el contrato de trabajo. Las causales objetivas de término del contrato, estas no dan derecho a indemnización. Sería el mutuo acuerdo de las partes,
la renuncia del trabajador con 30 días a lo menos. Los 32 días, el código lo establece así, pero no existe ninguna obligación del trabajador de avisar con 30 días de anticipación, puede avisar el mismo día. La muerte del trabajador, el vencimiento del plazo contenido en el contrato de trabajo es una causal, por tanto, como lo comentamos hace un rato, tiene que haber una cauta de aviso igual por vencimiento del plazo convenido. La conclusión del trabajo que dio origen al servicio, en el caso de los contratos por obra, y caso fortuito o fuerza mayor, que lo vimos mucho en el terremoto, que por casos fortuitos tuvieron que cerrar muchas empresas y ahí es una causal objetiva de terminar el contrato. Ojo, si es que hay un terremoto o un incendio y se cae la empresa, lo primero que hay que pensar es llevarlo, si es que la empresa tiene en otro lugar, una oficina. Solamente se configura el caso fortuito o fuerza mayor en el caso que no haya dónde insertar nuevamente el trabajador. La causal unilateral del artículo 661, que sería las necesidades de la empresa, y no lo puse ahí, y el desahucio escrito del empleador. Este tiene derecho a indemnización. Aquí están las necesidades que regula el código, son necesidades de la empresa, establecimiento, servicio, tales como iría la racionalización o modernización de los mismos, baja de la productividad, cambio en las condiciones de mercado de la economía, que haya necesaria la separación de uno o más trabajadores. Es importante que en la carta de aviso se establezcan cuáles son las necesidades de la empresa. La única que no tiene justificación es la que no puse aquí, que es el desahucio escrito del empleador, que es en el caso de trabajadores de exclusiva confianza. Vale decir, y que tengan facultad de administración, vale decir gerente. Es el caso de despido de los gerentes generales, clásico, el desahucio, ahí simplemente se entrega una carta que se pone término a su contrato sin explicar nada. Ahí no es necesario. Obviamente también tiene derecho a indemnización. Causales subjetivas son las que sin derecho a indemnización y las que dan mucho que hablar y muchas dudas. Las más importantes vamos a ver. Primero, la no concurrencia sin causa justificada. Esta no concurrencia es 2 días seguidos, 2 lunes al mes, 3 días al mes y trabajador cuya ausencia signifique perturbación grave. Vale decir, un trabajador, por ejemplo, que él sea el único que sepa utilizar una maquinaria, falta un día, se le puede terminar el contrato sin derecho a indemnización alguna. Otra causal, el abandono del trabajo. Por abandono del trabajo entendemos la salida intempestiva e injustificada durante horas del trabajo sin permiso del empleador y la negativa a trabajar sin causa justificada en las faenas convenidas en el contrato. Actos u omisiones temerarias que afecten la seguridad o funcionamiento de la empresa, la seguridad o actividad de los trabajadores o la salud de estos. Aquí no hay derecho de indemnización y aquí es importante ser la negligencia del trabajador. Yo tengo un ejemplo. Son casos bien extremos. Por ejemplo, un trabajador que estaba trabajando en un frigorífico, subió al frigorífico, se podría haber caído, podría haber tenido un accidente grave. Estos casos es una causal de término de contrato sin derecho a indemnización. El perjuicio material causado intencionalmente en las instalaciones, maquinarias, herramientas, útiles de trabajo, productos o mercadería. Aquí se necesita intención. O sea, la intención de romper la maquinaria o las instalaciones. Negociaciones del trabajador dentro del giro del negocio que hubiesen sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato por el empleador. En estricto rigor, yo como trabajadora no estoy obligada a no desempeñar otras funciones dentro de mi mismo giro. O sea, si yo soy abogado y tengo un contrato, quizás pueda dar juicio por fuera, salvo que mi contrato me lo impida. Si mi contrato me lo impide y me pillan llevando un juicio por fuera, me pueden poner término al contrato por esta causal. Bueno, otros casos, comentamos rápidamente el tema de la falta de probidad, acoso sexual, acoso laboral. Hay varios casos que dan también causales al término del contrato sin derecho a indemnización. Como lo dijimos, estos casos tienen que ser súper probados, tienen que ser muy preparados. No despidan nunca a un trabajador por estas causales sin ayuda de un abogado, nunca. Despido directo o el autodespido. La Corte de Apelaciones de Santiago lo definió en el año 2000 como la terminación de contrato de trabajo decidida por el trabajador, pero ella no es atribuible a su sola voluntad, en términos de equipararla a una renuncia al empleo, sino su causa obedece a la actitud del empleador de haber configurado una causal de caducidad de contrato imputable a una conducta. Recordemos las obligaciones de las partes en un contrato de trabajo. Trabajador, prestar servicio, este es el ejemplo más básico y es el más obvio, es difícil probar lo contrario. Y el empleador paga las remuneraciones. Mi empleador no me paga mis remuneraciones, no tengo mis cotizaciones previsionales completas. ¿Qué hago? Autodespido. La gracia del autodespido es que termina el contrato con derecho a todas las indemnizaciones.
Entonces yo pongo término al contrato con mi empleador, exijo mis indemnizaciones correspondientes y el recargo. En caso de no pago de las remuneraciones, de las cotizaciones, esto vuela siempre. O sea, mucho cuidado, siempre tener todo, porque pueden ser demandados por un autodespido. El autodespido funciona igual que el despido. El trabajador le manda una carta a su empleador y le dice que por esta causal se está despidiendo porque ha incumplido el artículo 160, número 7 del Código del Trabajo, que es un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, el incumplimiento grave no pago las remuneraciones y cotizaciones previsionales. Luego de eso demanda el pago de todas las prestaciones e indemnizaciones que corresponden al caso. El despido indirecto se está usando cada vez más. Bueno, también puede ocurrir por otras causales, siempre, pero aquí es más difícil probar. Aquí la carga de la prueba se invierte. Normalmente siempre empleador prueba. Aquí trabajador debe probar. Y esa es la diferencia. Y por eso en algunos casos a los trabajadores se les recomienda que más que un despido indirecto, o sea, tienen que probar, como tienen que probar tanto, pueden utilizar otros mecanismos. El plazo de aviso por carta debe ser de 30 días o ante anticipación del término de contrato o el pago de una indemnización sustitutiva de aviso previo. Esa carta se envía al domicilio del trabajador por carta certificada. Siempre, yo lo hago siempre, aun cuando el trabajador firme. Mucho mejor tener el comprobante correo. Luego, bueno, en la carta formal se comunica las causales de hecho y de derecho. Derecho, por el artículo 160, número 7 del Código del Trabajo, se pone término a su contrato por incumplimiento de la obligación del contrato. Y luego los hechos. El día X ocurrió tal hecho, todo. Pero todo, o sea, tienen que completar estas cartas porque si no pueden perder una eventual demanda por despido injustificado. El plazo de entrega de la carta es 3 días hábiles desde la separación. El pago del finiquito tiene que ser 10 días hábiles posterior al despido, esto era nuevo. Antes el pago del finiquito podía ser en cualquier momento. Hoy día la ley estipula 10 días hábiles, las sanciones no están muy determinadas, o sea, hasta ahora solamente multa a la inspección. Y hasta 90 días de plazo para demandar del trabajador si hay reclamo administrativo. Si no lo hay, son 60 días de plazo. Bueno, y las indemnizaciones existentes son la indemnización sustitutiva de aviso previo, que son los 30 días, el último mes, si es que no se le avisa con un plazo de 30 días antes, por año de servicio, que es una remuneración por años de servicio. Aquí hay que estar atento a los topes legales. El tope legal es de 11 años, salvo los trabajadores contratados ante el 81, que se les paga desde el primer día que entraban a trabajar. Y el tope es de 90 UEFs, no más. En el caso de querer estipular que no están sujetos a tope, ya sea topes de tiempo, como tope de remuneración o ambos, tienen que estar estipulados en un anexo de contrato de trabajo o en el mismo contrato, que el trabajador no está afecto a ningún tipo de tope y tiene que ser muy, muy claro en eso. Y el cálculo de la última remuneración para efecto de cálculo de las remuneraciones, la última remuneración contempla todo, o sea, incluyendo las cotizaciones previsionales. Lo único que queda fuera son, por ejemplo, un bono anual de asignaciones que se den una vez al año, que sean esporádicas. Y en el caso también, obviamente, de remuneraciones que sean variables, el cálculo son los últimos 3 meses.